José Luis Fusá, bienvenido a Caras Nuevas desde Ciudad de Panamá, circuito 83. José Luis, tengo una pregunta muy importante y de aquí partimos este video podcast. Entre tantas cosas, Yair Fusá, el DJ, es tu hermano. Ok, Yair Fusá es mi primo hermano, digamos que es el famoso de la familia. El famoso de la familia. Correcto. ¿Y cómo llevabas cuando estabas recolectando las firmas? ¿Te confundían con él? Bueno, con Yair. Pero bueno, ahí me toca decirle, no, mi nombre es José Luis, pero el apellido es el mismo y un apellido bastante singular. Solamente es la familia Fusá acá en Panamá. ¿Y la familia Fusá es de Ciudad de Panamá o Somos de de Ciudad de dónde Panamá. proviene? Somos de Ciudad de Panamá. 100% metropolitano. 100% de O la sea que capital. ahorita en la temporada de béisbol, 100% a metro. Así es. A ver si gana el campeonato. Bueno, esperemos que sí. Solamente digo eso. Cuéntame, José Luis, ¿cómo fue el proceso de recolección de firmas? Fuiste uno de los precandidatos más mediáticos. ¿Cómo llevaste Así es. esa recolección de firmas? Bueno, Isaías, nosotros nos preparamos para este proceso, decidimos asumir este reto, ¿verdad?, de querer participar. Nosotros nos inscribimos, nos convertimos en precandidatos de forma oficial e iniciamos la recolección de firmas. Más que nada un equipo pequeño, pero comprometido con un trabajo de calle, de toque en frío, de llevar nuestras propuestas casa por casa, buscando entonces esa oportunidad de los residentes del circuito 83 que nos dieran esa firma que a la postre pues nos permitieron convertirnos en lo que somos ahora, candidato oficial a diputado por el circuito 83 por la libre postulación. ¿Cómo te sentiste con las reglas del juego para los candidatos? ¿Crees que son muy diferentes a las que tienen los partidos políticos? ¿Habrán cosas que tendrán que cambiar para las elecciones que siguen? Claro, definitivamente que sí. O sea, más que nada de las reglas del juego, hablamos del tema de los subsidios. Imagínate, un 100%. A los candidatos por la libre postulación nos toca solamente el 3% y a los candidatos por partido el 97%. Entonces, definitivamente, el apoyo que brinda el Tribunal Electoral a los candidatos de partido político es sumamente mayor que a los de la libre postulación. Son cosas que hay que ir regulando. Y esa es una gran diferencia que al final cuenta mucho, ¿no? Se nota muchísimo. Claro, hace la gran diferencia. También puedo mencionarte el tema de que los candidatos por partidos políticos o por la libre pueden tener alianzas, ¿verdad?, entre sí. Y esto es algo que se debe erradicar, porque o vas por partido o vas por la libre, es mi opinión. Oye, cuando estabas en el tiempo de recolección de firmas, te decía, fuiste uno de los más mediáticos y entre muchas cosas fue porque te pasó de todo. Sí. Que si uno de los activistas de uno de tus contrincantes eliminó a alguien que te vinculaban con la diputada Zulay Rodríguez o con el expresidente Ricardo Martinelli, de estas cosas que es mito y que es realidad. Claro, bueno, te cuento, yo estudié en la Universidad de Panamá en el año 2014, hicieron como un conversatorio en el cual la diputada Zulay Rodríguez participó, yo también participé como representante de los estudiantes. En el conversatorio inclusive hasta tuvimos un debate y todo lo demás. Al final de este conversatorio nos tomamos una foto, de esa fotografía yo la subí a mis redes, bueno, de ahí es donde toman la foto y por eso intentan vincularme con Zulay Rodríguez. Pero ¿has trabajado con ella? Jamás, nunca, nada. Es más, a Zulay la conocí en persona hace unos meses porque me la encontré recogiendo firmas. ¿Y comparten ideas políticas o no? Bueno, no sabría cuáles son las de ellas, no tengo claras las mías. Ya ahí habrá que debatir, a ver qué pasa allí. Claro que sí. Y bueno, con respecto a Ricardo Martinelli, se da un hecho de que cuando pasa el tema que tú mencionaste de que un activista de otra precandidata estaba haciendo trampas y yo lo sorprendí y demás y grabamos y todo, subimos este video a las redes y Ricardo Martinelli lo compartió en sus redes. Entonces a raíz de eso intentaron vincularme con Ricardo Martinelli, pero la verdad es que no tengo ningún tipo de alianza con ningún político ni con ningún partido político. Esa es la realidad. O sea, esto son los mitos y la realidad fue lo que pasó con la renuncia de la firma. Esa es la realidad, que ese caso está en manos de la Fiscalía Electoral. José Luis, tú te graduaste de la Universidad de Panamá en Correcto. Administración Pública. Correcto. ¿Es por eso que quieres ser diputado? Porque siempre has aspirado a ser servidor público. Así es, yo he recibido una instrucción académica en lo que es la administración pública, esa como primera licenciatura, pero yo estoy ahora terminando mi segunda licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas. También tengo un posgrado en Docencia Superior y una maestría en Gerencia de Proyectos de Desarrollo.
Entonces yo siempre me preparé para ejercer la administración pública. Y pues ahora decidimos asumir este reto por la libre Esto es un postulación. sueño para ti entonces también. Definitivamente, me he preparado toda mi juventud para esto. Desde la Asamblea ya has intentado hacer cambios siendo ciudadano, pues como lo somos todos, pero a través de la participación ciudadana. En 2022 presentaste una propuesta que al Así final es. quedó archivada por iniciativa ciudadana para regular la contratación de servidores públicos. ¿En qué tenía esta propuesta y la quieres impulsar si llegas a la Asamblea? Wow. Por supuesto que sí. Nosotros en el año 2022, en efecto, presentamos una iniciativa ciudadana para poder controlar y regular lo que son las contrataciones públicas, ¿verdad? De empleados. ¿Qué sucede? Panamá tiene una de las planillas estatales más altas de la región. Son muchos los supuestos servidores públicos. Y hago entre comillas y digo supuestos porque se dice que muchos de estos son botellas o garrafones, ¿verdad? Entonces es tiempo de que nosotros regulemos la contratación pública, de que sean las personas más idóneas y competentes las que ocupen esos cargos y esas posiciones que administran el Estado y administran el erario público. Cuando hablas de regulación es que incluso los métodos para la contratación serían diferentes a los Así de ahora. es, así es. ¿Qué método crees que se podría implementar para Mira, contratar? cada posición tiene que tener un perfil, iniciando por allí. Y adicional se tiene que ubicar a las personas que cumplan con ese perfil para que puedan entonces realizar el mejor trabajo posible y no estar contratando el primo, del amigo, del que me dio el voto o del que me Voto apoyó en y campaña. exacto. Eso es lo que queremos evitar, pero eso hay que regularlo a través de un marco normativo, a través de una ley, algo que sea claro y preciso. Esto incluiría, por ejemplo, planteándote sobre la mesa modelos de Ujú. otros países donde se hacen lo que se llaman oposiciones, que son tipos de exámenes. Claro que ¿Lo sí. contemplarías como una opción? Por supuesto que sí, y de hecho esta iniciativa ciudadana o esta iniciativa de proyecto de ley nace porque yo estaba analizando cómo se ejecuta la contratación pública en países desarrollados y me di cuenta que en Europa se hace de esta forma. Entonces también nosotros estamos llamados a ver qué hacen bien los demás para por supuesto nosotros entonces analizar eso y adecuarlo a nuestro país, a nuestra idiosincrasia, a nuestra cultura. También que eso, mira, tú que quieres ser parte de la asamblea y que te has preparado para ser servidor público, hay mucha gente que se lo calla porque a veces les da hasta vergüenza ser servidor Así público es, por todo lo que se ha manchado así es, la carrera pública. así es. Otra de las propuestas que tienes está enfocada en la salud pública y es poder abrir el mercado para abaratar los costos de los medicamentos, Así que el es, mercado se regule solo. así Esto es. es un poco allí de derecha, diría alguno que nos Sí, escuche. sí, 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 ¿Cómo sí. funciona esto para entenderlo mejor? Ok, mira, los mercados están llamados a regularse a sí mismos por sí mismos, ¿ok? Y evitar de que el gobierno sea el quien intente controlar o establecer precios y demás. ¿Cómo podemos hacer esto? Tenemos que eliminar los oligopolios, los monopolios. Tenemos que abrir los mercados, permitir que otras casas farmacéuticas se establezcan en Panamá y ofrezcan sus productos. Obviamente esto con el objetivo de abaratar los costos y que los panameños y las panameñas puedan comprar medicamentos a mejor precio. Igualmente, en tema de salud, que es parte de mis propuestas, nosotros tenemos que invertir en salud pública en dos líneas muy importantes. Una, en prevención, incentivar a lo que es la buena salud a través de prevención de enfermedades y la otra, por supuesto, fortaleciendo el tema de la infraestructura hospitalaria. Son dos temas que también hay que atender y que pues tengo propuestas para esos dos temas. Quiero tocar primero lo que decías de que entraran las casas farmacéuticas. ¿Esto te refieres a que esté aquí su centro de distribución o de manufactura? Claro que sí, ¿por ¿Cuál de qué no? ambas? Posiblemente ambas. Y ahí entonces saltamos también algo muy importante, que es la empleabilidad, que es otra de mis propuestas, la rama del empleo, ¿no? Esto de instalarse ya no lo pudieran hacer a través de la ley SEM de empresas multinacionales. Mira, de hecho aquí está el tema de SEM, ¿verdad? Que es un régimen especial de sedes de empresas multinacionales. Esto trabaja con el ministerio, con el MISI, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Eso hay que llevarlo a la práctica. El SEM hay que llevarlo a nivel de ley para poder entonces establecer regulaciones que permitan que empresas multinacionales se instalen en Panamá. Obviamente esto va a apoyar y va a servir muchísimo para incrementar el empleo, porque el desempleo está por las nubes aquí en Panamá. Entonces, ¿cómo vamos cambiando la realidad de una familia? Que los integrantes de la misma tengan trabajo, tengan ingresos. Y eso es parte de mis propuestas también en empleabilidad. Apertura de mercado, permitir que con la ley SEM empresas multinacionales se instalen en Panamá. Nosotros tenemos una posición geográfica privilegiada a la cual no le estamos sacando el debido
no le estamos sacando el provecho. El provecho totalmente. Infraestructura, ¿qué tocarías en infraestructura? ¿Infraestructura te refieres a qué? ¿Hospitalaria? Sí, sí, cuando refieres a salud, dices que en salud Claro. quieres mejorar la infraestructura. ¿Oncológico? Te pongo el mejor ejemplo posible. El fracaso de la ciudad hospitalaria que no estuvo lista cuando más se necesitaba en los tiempos de COVID y que debía estar lista hace años atrás. El que tú acabas de tocar, el tema del oncológico. O sea, las instalaciones del oncológico están nefastas, paupérrimas, ¿verdad? Entonces, por supuesto que se necesitan hospitales nuevos. ¿Y cómo se va a hacer, cómo lo puedes hacer desde la asamblea cuando el rol de la asamblea pues, es legislar, es crear leyes y fiscalizar de cierta forma, pero esto es una Claro. función más meramente ejecutiva? ¿Cómo lo Sí, lograrías tú? lo que pasa es que se establece el presupuesto, ¿verdad? Que se discute y en presupuesto nosotros tenemos que invertir lo necesario en salud pública y esa inversión no se está Y allí es donde dando, no se está... no se está dando. Así es, y entonces se ve reflejado después en el tema de los hospitales, nefasto, falta de medicamentos y demás. Hay un punto en tus propuestas de educación que me llama la atención porque ¿Ok? por aquí han venido muchos candidatos y han dicho que quieren mejorar la educación. Así Pero tú es. quieres mejorar el plan de estudios, pero antes de eso preguntarle a los gremios, involucrarlos para que no ocurra lo que ha ocurrido antes, que ha sido un bloqueo. Así es. Si te dicen que no, ¿cómo le vas a convencer que se tiene que cambiar? Lo que pasa es que no se trata de ir a los gremios de educadores y hacerles una pregunta buscando una respuesta de sí o no. Se trata de integrarlos y que junto a ellos nosotros podamos entonces analizar diferentes propuestas de cambio de planes de estudio y poder entonces encontrar una en común. De eso se trata. Y bien tú lo has dicho, o sea, muchos habrán venido aquí a tu programa y esto viene de muchos años. Cada vez que estamos en cambio de gobierno se habla mucho de la educación, ¿no? La supuesta estrella. Ya, Pero al qué final bien que lo del has dicho día tú y no yo. pero al final del día no se llega a nada, no se cambia la realidad. ¿Y cuál es la realidad, Isaías? La realidad es que en las pruebas PISA estamos muy mal. Lectura, ciencias, matemáticas. ¿Sabes también que se mide? La actitud del estudiante con respecto al aprendizaje. Y eso tenemos que cambiarlo. Hay que renovar los planes de estudio en cuanto a la instrucción académica, pero también cambiar esa percepción que tiene el estudiante Al- de aprender. Algunos expertos han hablado de que se tiene que modificar o revisar los bachilleratos. ¿Tú cambiarías algún bachillerato o agregarías alguno nuevo? Posiblemente sí, posiblemente sí. ¿Has pensado en alguno? Sí. Eso va de la mano con los cambios de planes de estudio. Nosotros tenemos que llevar nuestra educación a que sea mucho más tecnológica, pero para eso también necesitamos invertir mucho más en educación. ¿Cuánto se invierte? Se invierte normalmente entre el 3 y el 4% del Producto Interno Bruto. A veces se invierte un poco menos. Quiere decir que tenemos que invertir mucho más en infraestructura para poder entonces adoptar esos nuevos planes de estudios tecnológicos y que nuestra educación sea de primer mundo. ¿Por qué no? De eso se trata. Claro, cuando se tiene un sector logístico como el que tú describes, Así es. es totalmente incongruente que la educación no esté a ese nivel. Pero con el tema de educación, José Luis, si llegas a la asamblea será algo que tendrás que negociar mucho y que te tendrás que enfrentar en situaciones bastante complicadas, como la que quiero invitarte que descubras ahora. En esta pequeña pecera, bol de cristal, ahí hay tres situaciones que hemos creado Ok. basadas en hechos reales, tanto nacionales como internacionales, que no hay respuesta buena ni respuesta mala. Simplemente Ok. queremos ver cómo reaccionas ante situaciones que muy probable, estando en la asamblea, te las vas a encontrar Van un a día sí suceder. y el otro también. Así que un poco de práctica y también para que los votantes vean un poco cómo reaccionas, te invito a que tomes una y la leas a micrófono, por favor. Ok. Y en cuanto estés listo, nos des tu respuesta. Ok. Leo, una niña ha quedado embarazada tras una violación. La ley no permite practicar un aborto en su caso, por lo que debe dar a luz. ¿Estarías dispuesto o dispuesta a promover una ley para regular el aborto en casos como estos? Ok. Bueno, mira, definitivamente que sí. Cuando hay una violación y pues se llega entonces a un producto, a un embarazo, ¿verdad? A un estado de gravidez, hay que tomar muy en cuenta que esto fue antecedido por un delito, que es la violación. Entonces yo considero que esta persona tiene todo el derecho a poder decidir no tener, pues o no darle continuidad a ese embarazo, tomando en cuenta de que fue una violación. Ahora bien, nuestro Código Penal ya tiene, y existe en Panamá a través de este Código Penal, un tema con respecto a las violaciones de hasta cuántas semanas se te permite realizar un aborto.
¿verdad? Esto ya está regulado, esto ya está establecido en nuestro Código Penal y el Código Penal permite que dependiendo de la cantidad de tiempo de gestación y con una orden del MINSA y realizado por personal del MINSA, esta persona pueda poner término a este embarazo no deseado producto de un delito de violación. El caso que te presentábamos aquí era de una niña menor de 18 años, pero si estamos hablando de una persona adulta, ¿estarías de acuerdo? Sí, o sea, igualmente, porque aquí lo que se está valorando es el tema del caso de la violación y partiendo de ahí, pues la persona no estuvo de acuerdo con este tema. Y cuando hablamos sobre el derecho que tiene la mujer de decidir de su propio cuerpo y que no sea en el enmarcándose En dentro el caso de de un violación. delito, ¿qué opinión tienes sobre ese En punto? ese caso, Isaías, nosotros tenemos que ser responsables de nuestros actos. Si una mujer mantuvo relaciones con un caballero y quedó embarazada, existen métodos anticonceptivos. Entonces, en ese caso, yo no estoy a favor del aborto. Estoy completamente en contra de ese tipo de aborto porque aquí no se ha dado ningún caso de violación, sino que fue con consentimiento propio y debemos asumir la responsabilidad de nuestros actos. Educación sexual. Definitivamente, se necesita educación sexual. Yo creo que la educación sexual ha sido como manchada, como mal vista, la tergiversan. No debe ser así. Se debe dar educación sexual en los colegios porque tenemos que prepararnos para ser familia. ¿La incluirías dentro de ese plan que dices Por supuesto que sí, de mejorar el currículo? educación sexual y educación financiera. Son dos cosas que se necesitan con urgencia en este país. Nosotros no podemos ir permitiendo que los jóvenes tengan 3, 4, 5, 6, 10 hijos antes de los 30 años a falta de una educación sexual que les enseñe cómo se deben hacer las cosas, cómo se deben planificar, que es lo más importante. Y asimismo en cuanto a la economía. Bueno, vamos a hacer un repaso, José Luis, por unas palabras rápidas. Te voy a ¿Ok? decir unas palabras y lo primero que se te venga a la mente, lo que sea, que una frase, ¿Ok? que una palabra, que una... Es que aquí hasta carcajada me han hecho, para que, Sí. para que veas. Aquí va la primera, administración pública. Nuevas caras en la administración pública, en los gobiernos. Ricardo Martinelli. Muchas obras. El IDAN. Nefasta administración. Minería. En contra. Residuo. En contra. Ricardo Lombana. Posibilidades. Universidad de Panamá. Mayor presupuesto. Lo necesita bastante. ¿Ves? También lo necesita bastante. Claro Es que sí. la primera casa de estudio donde estudian además la mayor cantidad de los panameños. Así es. Debería tener los recursos necesarios para hacer, que ya lo es, pero debería hacerlo todavía más, referente tanto en lo científico como en lo humanístico. Así es. José Luis, te hemos pedido que nos trajeras, por favor, un objeto que te representara, que pudiera contarnos un poco de tu historia, de quién eres, y que lo guardaras muy bien para que nadie se enterara qué has traído. Yo estoy con una pregunta, saber dónde tú has guardado esto, porque tú has entrado aquí y yo no sé dónde está. Quiero saber qué nos has traído. Bueno, mira, está en mi bolsillo. Yo soy una persona que siempre trata pues de controlar sus emociones y demás, pero este es un objeto que, wow, muy especial para mí, muy importante. De hecho, es un objeto que no tiene mucho tiempo. Es un objeto que es bastante reciente, pero tiene una historia muy, muy fuerte, muy ¿Puedo verlo? impactante. Claro que sí. Esto que estás viendo es un carnet de instructor, también se le llama Ujú. carnet de activista. Es un carnet que pertenecía a Mara Giselle Fusa Villarreal. Ella era mi tía, era mi coordinadora de campaña. El día 26 de noviembre del 2022, ella falleció. 2023, disculpa. Ella falleció. Oh, Y lo siento bueno, mucho. sí, dejó un gran vacío en mi vida, un gran vacío en nuestra campaña. Gracias a Dios, pues con la fortaleza que Él nos dio, pudimos reponernos y continuar la campaña y alcanzar la cantidad de firmas necesarias. Pero sí es una persona que me hace mucha falta y ese objeto lo guardo, es un tesoro para mí. Y si los residentes del circuito 83 me dan la oportunidad de representarlos dentro de la asamblea, te voy a dar el spoiler de que este carnet es el que voy a llevar puesto el día de la ceremonia. ¿Qué te enseñó ella durante tu proceso de preselección, de recolección de firmas? A que fuera tenaz, a que fuera insistente, a no desfallecer, a mostrar mis propuestas, mostrar mi carácter por querer hacer las cosas bien y sobre todo la voluntad de hacer las cosas.
De verdad que una mujer excelente hija, una excelente madre, excelente tía y una excelente coordinadora de campaña también. Yo creo que esto además cuando los tres aquí, además de demostrar un poco de quién eres, creo que Mara es su nombre, ¿verdad? Mara, correcto. Es un homenaje para Mara. Claro que sí. Es un homenaje para ella. José Luis, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Caras Nuevas. Ha sido un gustazo poder Gracias conocerte, revisar esas propuestas. Bueno, ya hemos hablado con José Luis Fossá, pero quiero que vean el mapa que viene a continuación. Estos son los recorridos que hemos hecho durante esta temporada por distintos circuitos electorales. Seguramente tú dirás, oye, está faltando visitar el mío. Tranquilo, que todavía nos queda un par de semanas más de programa y seguro vamos a estar conversando con uno de los candidatos de tu circuito. Pero para descubrirlo, tengo que recordártelo, aunque sé que ya lo sabes. Te veo aquí el próximo domingo, una vez más en Caras Nuevas, el video podcast donde conocemos a los candidatos a diputados que se postulan por primera vez y, ojo, que son jóvenes, menores de 40 años. Te veo este domingo. Hasta luego.